Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa semanal, en los cual todos los jueves y viernes también se puede ver en las diferentes cableras y en los diferentes canales a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional en todas las redes sociales, su programa de A Doble Nudo, este humilde servidor Daniel Sucher y por supuesto acompañado como siempre. El otro nudo, Otto Guevara, para servirles. Estamos muy complacidos de estar una vez más con ustedes. Nuevamente este programa se transmite hoy en Canal 1 y bueno, mañana se transmite también en Telered. Ahí está, por eso te decía que es jueves, hay viernes y por supuesto también hay en las reprogramaciones en sábado y domingo. Y podcast. Está podcast, está en los Facebook Live. ¿Y por qué decía yo que se ve internacional? Acá en la cámara mía, ¿por qué digo internacional? Porque el programa de hoy tiene que ver con un tema internacional, así que no hay específicamente Venezuela o Cuba o Francia no, es un tema que le puede caer a muchísima gente y escuche bien lo que está sucediendo porque a veces volvemos a la referencia, Otto, de Barbas en Remojo. ¿Te acuerdas de ese programa que hicimos ya casi un año? Hace ya casi un año. Y nosotros cuando hablamos de los temas internacionales, hemos hecho algunos a doble nudo sobre temas internacionales, siempre básicamente lo que buscamos es que nos veamos en ese espejo. Que veamos lo que está pasando en otros países, porque eventualmente lo que está pasando en otros países puede sucedernos acá. Y de ahí viene la expresión de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En Venezuela es arder, ¿verdad? Arder y ponlas en remojo. Y es que casualmente se está cumpliendo un año aproximadamente de la llegada de Petro al poder y fue justamente en ese momento que hicimos ese programa para entender un poco lo que estaba sucediendo en Colombia. Bueno, y en fin, al final hoy nosotros venimos a hablar más bien venimos a corroborar cómo están haciendo otros países preparándose para contiendas ya sean municipales, electorales o dejarle mordazas a sus, podríamos decir, contrincantes, podríamos decir enemigos, opositores, rivales, opositores. Bueno, me voy a tomar la iniciativa, voy a empezar yo por un país que por supuesto lo quiero mucho, mi país natal, Venezuela, porque justamente no puedo decir hace unas horas, ya está cumpliendo días, de haberse dado una sentencia de parte del gobierno de turno en Venezuela para amordazar o para inhabilitar presidencialmente, o mejor dicho, desde el punto de vista de ejercer una función pública vamos a decir, ¿por qué no?, la candidata que más ha sonado, que es María Corina Machado, como la principal rival o la que podría ser la rival más importante y más fuerte en las elecciones presidenciales de cara del 2024. Entonces llegó el gobierno venezolano y la inhabilita por 15 años. Este es el puntazo inicial del programa de hoy, porque a veces, Otto, a nivel comercial uno dice, yo mejor compro la competencia y ya, y no compite más conmigo, pero acá no es un tema de comprar la competencia, aquí estás inhabilitando a la competencia, aquí lo que estás es callando a la competencia, minimizándola o desapareciéndola. Claro está, María Corina en las últimas semanas se ha manifestado más bien, tienen miedo contra mí, también han habido algunos organismos internacionales que han hablado a favor de María Corina o en contra de la medida, pero lo que queremos decir en el programa de hoy es, y así va a ser a lo largo de estos 4 segmentos, cómo se busca amordazar a la gente. Y yo creo, Otto, y aquí empezamos en el vaivén, en el ping-pong, es un tema de perder el poder. A mí me parece que esto es claramente no mostrar debilidad frente a un pueblo que te ha escogido o un pueblo que se ha confiado de ti o que tienes, digamos, avanzado y que sencillamente si muestras debilidad porque puedes perder unas elecciones, me parece que aquí es donde está surgiendo todo esto. Vemos que desde el 98, cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela,
ese grupo se ha mantenido en el poder, ya luego se las agenció para reformar la Constitución, permitir la reelección consecutiva, luego tomó el control total del Congreso, entonces empezaron a hacer leyes a la medida del gobernante, con ese músculo se penetró el Poder Judicial, la Fiscalía, Policía, en fin, todos los órganos estatales totalmente copados por el chavismo, que luego da pie a lo que es el régimen de Nicolás Maduro, el heredero del chavismo en Venezuela. Entonces estamos hablando de un partido político, un grupo, el mismo grupo que ha estado en el poder desde el 98 a la fecha. A través de las diferentes elecciones que ha habido, hay elecciones donde ha habido denuncias de fraudes, hay elecciones donde la oposición dijo ni siquiera vamos a participar porque todo está amarrado, y entonces ellos siguieron adelante y conformaron un parlamento con la totalidad de los miembros de ese parlamento afines al gobierno de Chávez, Maduro, etcétera. Ahora que ya ha habido una presión internacional sobre Maduro con el propósito de que efectivamente dé pasos hacia la democratización de Venezuela, empieza un proceso para determinar, porque eso es un tema muy relevante, determinar quién va a ser la cabeza de la oposición para enfrentarse a Maduro. Hay unas primarias ahora en octubre, y entonces de los diferentes candidatos que se empezaban a escuchar a nivel de las primarias, hay una candidata, María Corina Machado, que empezó a generar... Ha generado muchísimas simpatías. Bueno, es que también, Otto, para sumar a lo que estás diciendo, ¿no? Es que a lo largo de los últimos 6, 7 años había un candidato bastante fuerte que ha venido perdiendo y se ha desinflado, que es Enrique Capriles Radonsky. En algún momento también se habló de Leopoldo López, que era otro personaje muy conocido por Latinoamérica, o sea, no es una persona que no se conozca a nivel internacional, pero que tampoco ha amalgamado con esa sociedad venezolana que en algún momento sí le confió todo esto a Enrique Capriles. Recordemos también que hay un capítulo importante que es como una especie de luz al final del túnel llamado Juan Guaidó, que terminó siendo igual un espejismo en todo esto. Y surge, digamos, esa potencia de María Corina, que de todos estos que te acabo de mencionar, quitando a Capriles prácticamente hace unos 20 años atrás, María Corina fue la única persona que pudo desafiar a Hugo Chávez en vida en la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, digamos, claro. y de hecho hay como una especie de recordar es vivir, ¿no? Y mucha gente ha vivido eso, y esa es una de las razones por las cuales María Corina ha estado liderando las encuestas, bueno, no es boca de urna, es prácticamente de encuestas de la boca de las personas en la calle y obviamente a nivel nacional, y que también su segundo contrincante o el segundo participante que ha sonado mucho, que es prácticamente lo que se llama en inglés un outsider, es una persona ajena a la política que viene a hacer un papel tipo Zelensky o Jimmy Morales, como sucedió, que eran comediantes que al final se terminaron volviendo más políticos. El señor Benjamín Rauseo no tiene esa potencia como la que puede tener María Corina. Entonces, uno dice, lo que quisieron fue quitar al mayor problema que tienen, que es María Corina, que no deja de ser una persona que en los últimos meetings o en los últimos eventos masivos, en todos los rincones de Venezuela, claro. Son miles de personas que se conglomeran en esos mitines que organiza María Corina Machado. Aquí hay algo interesante, y es, en el proceso de inhabilitación me puse a estudiar cómo es que a una persona que no es funcionaria pública, porque ella no es funcionaria pública, fue diputada hace mucho tiempo. Claro, y que dejó de ser hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, intentó ser diputada, en algún momento le sacaron una inhabilitación de 1 año, entonces no se postuló en el 2015, pero entonces no es funcionaria pública. Y vemos la inhabilitación por 15 años, la decreta la Contraloría General de la República de Venezuela, controlada por el régimen de Maduro, dice: luego de una investigación patrimonial que atenta contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de Derecho, la paz y la soberanía, se determinaron errores en las declaraciones juradas de patrimonio. Uno dice, a la pucha, ahora resulta que una persona tiene que hacer declaraciones juradas de patrimonio, aunque no sea funcionario público. Y dice que esa relación con Juan Guaidó hizo que María Corina fuera partícipe de una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó
que propició el bloqueo criminal y el despojo descarado de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos. Eso es lo que le dicen. Entonces le dicen, mire, usted durante 15 años no puede participar. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Que todo el mundo, en estos momentos, literalmente todo el mundo, por lo menos el mundo occidental, sabe hoy quién es María Corina Machado, está cerrando filas alrededor de María Corina Machado, precandidatos que se iban a enfrentar a ella ahora en octubre, están diciendo, María Corina, estamos con vos. Así que hoy María Corina es una persona que ha logrado amalgamar la esperanza del pueblo venezolano de vivir mejor. Y es que todo esto que estamos hablando, porque tú dirías, es que estamos hablando de Venezuela. No, es que este es el abreboca de lo que vamos a estar hablando de Nicaragua, de Brasil, incluso en Estados Unidos, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de países también no tan democráticos como han sucedido, como Cuba. Este es el abreboca que todos ustedes han escuchado en las últimas semanas, porque, bueno, el tema de María Corina ha retumbado, pero no deja de ser importante porque también ha salpicado en otros temas que ya vamos a dar un poquito más de profundidad. Para cerrar el tema de Venezuela, esto también viene orquestado, Otto, de cierres de medios de comunicación, ¿no? Que también son plataformas para que la gente pueda llegarle más rápido a la población. Entonces, claro, te cierran el mecanismo. Claro, está el tema de las redes sociales, que explotadas del 2017 para acá, que obviamente ahí tendrías que ir a cerrar Internet, que todavía Venezuela no ha logrado dar ese paso. Digamos que todavía no ha podido, no ha logrado, a pesar de que tal vez quiera. O también puede ser que él sabe que si cierra ese portillo en 2023 es diferente a lo que pasa con Cuba en el 92, ¿me entiendes? 92-93, que cuando se empezaba la Internet, él ya tenía el monopolio de la Internet y ya el único periódico es el Granma, y ¿me entiendes? Ahora no, ahora tienes una población venezolana que ha vivido con Internet abierta y que de hecho, tanto las redes vamos a decir, de Meta y de Google, y que hoy en día están los TikToks, ¿no? Que son las redes sociales más famosas, siguen siendo parte de las herramientas que utilizan los venezolanos hoy. O sea que ir a cerrar eso también podría ser contraproducente para las elecciones del propio Maduro. Pero no deja de ser cierto, cantidad de medios de comunicación, tanto radio como televisión, como prensa, valga la redundancia, impresa, que se ha tenido que migrar a temas de Internet, pero que ya no tienen la misma penetración. Y eso ha sido también parte de la música que se ha dado en Venezuela en estos últimos años, y que esta inhabilitación, que han habido otras inhabilitaciones, o sea, porque también en algún momento se habló de Capriles Radonsky, se habló de Leopoldo López, se han hablado de un montón de gente, solo que esta es la que tiene los últimos, digamos, es la última más mediática. Y en estos momentos ha tenido el respaldo de una gran cantidad de presidentes de Occidente, de hecho, inclusive hasta Gustavo Petro, del país vecino de Colombia y de izquierda, ha salido a defender el proceso democrático, diciendo que no se vale lo que están haciendo de descarrilar de esa forma a una contendora política, que la derroten en las urnas, en un proceso democrático, transparente, libre. Ahora, entonces veo Gustavo Petro con eso. Los únicos que han respaldado de alguna forma el régimen de Maduro es Alberto Fernández de Argentina, Lula, que además ya vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Está haciendo lo mismo con uno de los contendores de Brasil, ya lo vamos a hablar, de su gobierno. Obviamente Daniel Ortega, calladito, más bonito, porque también vamos a hablar de Daniel Ortega y lo que hizo con todos los opositores de su régimen antes de las elecciones ahora. Te voy a contar algo, Otto, ya que vamos a terminar este bloque, ya vamos a ir a una pausa ya casi. ¿Sabes que hay un Tribunal Supremo de Elecciones en Venezuela que se llama el Consejo Nacional Electoral, el CNE, ¿no? El CNE, hace poco se murió la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no vamos a hablar, ya pasó. Ahora hay que poner a otra persona. ¿Sabes quién pusieron? ¿A quién? A Cilia Flores. ¿Sabes quién es ella? No, hombre. ¿Sabes quién es? De la esposa de Maduro. Entonces yo creo que el tema está cubierto por los maduristas, porque yo no veo una elección diciendo Cilia Flores, ¿no? La presidenta del Consejo Nacional Electoral, diciéndole, mi marido perdió.
Ahí te la dejo picando en el área, señoras y señores. Vamos a la primera pausa aquí en A Doble Nudo. Estamos hablando sobre las inhabilitaciones que están sucediendo en Latinoamérica. Pausa y ya volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Pura Vida. Miércoles, menú parrillada. Jueves, menú Mamma Mía. Viernes, menú internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. C.S. Lewis. Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque de A Doble Nudo. Nunca se es tan viejo para trazarse una nueva meta y lograr tus sueños. Nunca se me olvida Coronel Sanders, el de Kentucky. El Kentucky Fried Chicken, valga la cuña para el pollo frito. Yo estoy llegando a 63 años. Que fue la edad de él, ¿no? Él lo hizo en 65 años. Sí, a 63 años, y estoy con un montón de proyectos en la tubería, de sueños que pretendo materializar y que me tienen entusiasmado y lleno de vida. Ahí está, pero bueno, ahí está un ejemplo de vida, Coronel Sanders, y bueno, y todos conocemos obviamente esta cadena internacional de pollo frito que aquí en Costa Rica de buena penetración. Sí. En otros países no tanto, pero digamos, hay más competencia en otros países. Pero bueno, señoras y señores, estamos hablando de otros países justamente. Habíamos hablado de Venezuela en el segmento anterior. Ahorita vamos a irnos a otro país muy cerquita, frontera con Venezuela, Venezuela en frontera sur con Brasil, y que justamente unas horas antes de la inhabilitación de María Corina Machado llegó Ignacio Lula da Silva y prácticamente le marcó la cancha a Maduro. Claro, él fue el que se la marcó a él. Bueno, el Tribunal Electoral... Digamos, por las 3 horas de diferencia que hay entre uno y el otro cambio horario. El Tribunal Electoral brasileño llega y dice, mire, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, queda inhabilitado por 8 años, de tal forma que no puede participar en el proceso electoral del 2026. Podría participar para el 2030, porque los 8 años le vencen antes de que eventualmente vaya a iniciar el mandato del 2030. Pero lo inhabilitan por 8 años, y la razón que aduce el Tribunal Electoral de Brasil es que Bolsonaro, siendo presidente, en esa campaña, en la recta final contra Lula, se aprovechó de su posición de presidente para poder jalar agua para su molino electoral, y una vez que terminaron las elecciones, él, ante la inminente pérdida y los informes que habían salido de las encuestas y los resultados preliminares del proceso de conteo de los votos, ya se veía que él perdía las elecciones. Él empezó a señalar de que el sistema electoral, este sistema para contar los votos en Brasil no era de fiar, no era confiable. Sí, claro, y que él prefería otra vez el voto en impreso, mira, y no en las maquinitas estas. Acá voy a sumar a lo que estás diciendo. Se apropió, digamos, dice la leyenda que se apropió de los medios de comunicación oficiales para, digamos, medios como televisión, radio, para poder jalar gente a votar con él. Y bueno, y luego sale diciendo que hay fiasco, que no sirve, que no... Aquí la historia se está repitiendo. El Tribunal Electoral dice, por esas razones, chavalo, durante 8 años sí, claro, pero mira, a ver, entonces una cosa, Otto, aquí el tema es igualito, el mismo perro con otro collar. O sea, inhabilitaron a María Corina simplemente para no tener una contienda electoral, y es que en Brasil sí hay reelección. Acuérdense que aquí en Costa Rica no hay reelección. Pero, o sea, puede haber reelección de partido, pero no de la persona. Ajá. En Brasil sí hay reelección. Entonces, claro, Lula, cada 8 años sí, podría alguien poner su nombre. Claro, pero hay un periodo... no consecutiva. No consecutiva. Entonces, ¿qué pasa con Lula? Lula sabe que él no ganó
ampliamente que Bolsonaro sigue siendo una persona que es una persona de derecha, que es propio a la libertad, que tiene que ver con indicadores económicos, que sabe muy bien. Que controlan una buena parte del Parlamento. Del Parlamento, o sea, Sí. que tiene muchas cosas y que él sabe que ese es un enemigo, un rival, un contrincante que va a ser duro de roer en las próximas elecciones de Brasil. Él lo tiene que eliminar, porque la única forma de hacerlo es así. Claro, nunca se hubiese imaginado que Bolsonaro, su esposa, Ajá. también ha hecho carrera política, no ha sido como una maceta, ¿no? Porque ahí esta sí ha hecho carrera política. Entonces Bolsonaro dice, ¿sabes una cosa? Tú me inhabilitas a mí, toma tu tomate, ahora te tiro a mi esposa, Ajá. que es prácticamente un tipo Kirchner, ¿no? Ajá, como en sí. aquel momento sucedió con Cristina Néstor Kirchner y Cristina. y Néstor, te tiro a mi esposa y yo voy detrás acá en esto, que es lo que pasó ahorita con Alberto Fernández, ¿no? Sí. Alberto Fernández gana porque tiene a Cristina atrás, ¿no? Más allá de las declaraciones que ha hecho Alberto, hace como unos días sacó unas declaraciones en que Venezuela la gente se fue de Venezuela por el bloqueo, pero bueno, en fin. No vamos a hablar del bloqueo, eso lo dejamos para otro día. De lo que estamos hablando es que Bolsonaro dice, está bien, yo voy a apelar eso, pero de una vez te cuento que si no gano la apelación, aquí te tiro a mi esposa que también ha hecho carrera política conmigo. Sí. Y eso pone también en telejuicio a Lula, porque ¿qué va a hacer Lula en ese caso? Sí, ¿no? el programa... Que a diferencia de María Corina, que María Corina sí está sola en este caso. Sí, está sola, pero en estos momentos, más, de hecho el martes pasado dijo ella una conferencia de prensa que mucha gente estuvo a la expectativa de ello y tiene el respaldo de miles, de millones de venezolanos y líderes a nivel mundial. Hoy todos los ojos van a estar puestos sobre ese proceso. Están diciendo, usted no se puede meter en las primarias. El Consejo Electoral venezolano no tiene ninguna competencia para determinar quién va a ser el candidato. Habrá que ver si luego el régimen financia por su lado algunos títeres para que vayan a participar en el proceso electoral, a disminuir el caudal electoral de una María Corina o a restarle fuerza en ese proceso porque ahí van a retar el sistema. El sistema es, usted no puede participar, yo estoy participando, tengo millones de personas detrás mío. Hay que ver qué va a terminar esa situación en Venezuela que está complicada. Claro, pero a diferencia de Bolsonaro sí tiene un plan B. Un plan B, pero además todavía tiene la parte de la apelación ante la institucionalidad brasileira de la sanción, pero sí tiene su plan B que va con la esposa. Y también tiene otra cosa Bolsonaro a favor, que tiene más tiempo. O sea, porque, digamos, Bolsonaro está recién llegado a Miami, ¿no? Digamos, creo que está por ahí en el sur de la Florida. O sea, él apenas tiene esta sanción. Es que María Corina tiene año y medio para resolver el problema y tiene que hacerlo rápido. Menos, ¿no? Porque tiene que hacer campaña electoral, etcétera. Bolsonaro todavía tiene lo que queda de 23, más 24, más 25, 2 años y medio, 3 años. Entonces, ahí creo que entre los mal parados que están los dos, porque al final sigue siendo una inhabilitación del contrincante. En el caso de Bolsonaro sigue estando, digamos, con un poquito más de oxígeno a nivel electoral, digamos, a nivel de preparación, perdón, no electoral, preparación. En el caso de María Corina se le complican más las cosas. Coincido contigo, Otto. María Corina no está sola, María Corina tiene millones de personas. Recordemos que el padrón electoral venezolano alcanza los 18 millones de personas aproximadamente, ¿no? Claro, lo comparas con el padrón electoral de Brasil, que son 120 millones, por supuesto, proporcional. Lo comparamos con el de Costa Rica son 3 millones. 3 millones. Entonces, son mareas, ¿no? O sea, son mareas enormes. Y algo interesante que pasa con María Corina es que sí sale la gente a apoyar a María Corina, Bolsonaro no. Todavía lo de Bolsonaro se sigue viendo como algo muy lejos y teniendo la esposa, la gente como que no hay tanto morbo con lo de Bolsonaro comparado con lo de María Corina. Pero si yo agarro estas dos cosas y yo lo comparo, Otto, con lo que ha sucedido en Cuba. Sí, en Cuba, antes de llegar a Cuba, digamos, yo quisiera que hiciéramos una parada en Nicaragua, porque en Nicaragua se dio hace poco también una inhabilitación de los opositores al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Fue en el 2021, mediados del 2021, las elecciones serán en noviembre del 2021, entonces
varias personas se habían mostrado el interés en liderar diferentes partidos de oposición para enfrentarse ya a un régimen que ya obviamente se había quitado la careta, y es un régimen autoritario, dictatorial, violador de derechos, empobrecedor, y además que se están quistando en el poder porque esta es era la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y entonces, ¿qué nivel de inhabilitación utilizó Daniel Ortega para básicamente ganar las elecciones? Encarceló a todos estos opositores. Y votó a otros también. Los encarceló, los privó de su libertad, luego vinieron juicios sumarios, en los juicios sumarios les quitaron la nacionalidad, los expulsaron del país. Ajá, y ahí no hubo también cierre de medios de comunicación, cierre de medios de comunicación televisivo, de impreso. ¿Ves que es el mismo guión? Sí, es el mismo guión. Pero llevado todavía en este caso mucho más extremo. En Venezuela se dictó orden de prisión y efectivamente detuvieron a Leopoldo López en su momento. Hubo orden para aprender también a Antonio Ledesma, él sale del país volado, pero no llegaron al nivel que ha llegado Daniel Ortega de llegar, y a cualquier persona que manifestara el interés de participar en el proceso electoral, le están aplicando una ley muy convenientemente aprobada en diciembre del 2020, donde se tipifica como traición a la patria prácticamente cualquier comportamiento. Lo que nosotros hacemos aquí en este programa. No nos hubiesen dejado entrar a Nicaragua. Lo que nosotros hacemos acá de criticar al gobierno cuando creemos que están haciendo las cosas mal, de criticar a un ministro, a un presidente, o sea, eso es para que nosotros dos estuviéramos en el chipotle allá en la cárcel de Nicaragua, y luego despojados de la nacionalidad y expulsados del país. Mira, a mí lo que pasa acá es que hay diferentes tratamientos. Lo que pesa Venezuela para el comercio internacional o comercio latinoamericano, lo que pesa Brasil en el tema y lo que pesa Nicaragua definitivamente son tres cosas totalmente diferentes. Porque para Nicaragua, con el respeto que uno tiene para los nicaragüenses, Nicaragua es prácticamente un punto negro, porque a la gente no le interesa, no le importa. Producto Interno Bruto son 10 mil millones de dólares, no es algo que tú digas, el tipo sabe, es que Venezuela tiene petróleo, ¿me entiendes? Venezuela es el país más al norte de América del Sur, es la entrada a América del Sur. ¿Qué te da Nicaragua? Azúcar. No, ya ni eso tampoco. Ni eso, que tiene también tiene unos problemas de exportaciones con azúcar. Por eso que te digo, en Nicaragua puede haber todavía mayor autoritarismo, que al final la presión mediática no va a estar en Nicaragua. Entonces me parece a mí que lo que está sucediendo en el país del norte, estamos hablando aquí en Nicaragua, es eso, de que Daniel Ortega sabe eso. O sea, él lo sabe muy bien, que él por más que haga cualquier cosa, no va a mover la aguja, como si lo puede mover un Brasil, o lo puede mover, y lo puede mover un Venezuela. Ha mandado unas señales muy claras. Usted levanta la voz en contra mía, usted se empieza a organizar y de inmediato va para la cárcel, le confisco sus bienes, le quito la nacionalidad. Entonces todo el mundo, mire, calladito. Yo conozco varios nicaragüenses que han estado metidos en política, que al final decidieron, mire, yo allá peligra mi vida, peligra la de mi familia, me voy con mi familia a Costa Rica. Y suena feo lo que voy a decir, es así. ¿Cuál es la migración nicaragüense? ¿Cuánto es la migración venezolana? ¿Cuánto es la migración brasilera? O sea, ¿me entiendes? ¿Cuánto es la migración cubana? O sea, ¿cuánto es la presión que puede haber? Y ahí es donde yo creo que ahí, los venezolanos son 6 millones, dicen 7, voy a poner 6. A ver, 6 millones es justamente lo que vive en Nicaragua. Así es. ¿Me entiendes? O sea, si te pones a dar cuenta cómo es la presión, tienes 6 millones de los cuales tienes la mayoría, o los tienes en el sur de la Florida o los tienes en Colombia. ¿Cuántos tienes en Nicaragua y dónde están la mayoría de los nicaragüenses? Aquí. Entonces, acá, por eso te digo, la presión no la vas a poder tener de lo que se llama la comunidad internacional. Contra Nicaragua no entonces lo vas a ver. pareciera que Nicaragua se va a terminar de consolidar esa dictadura. La gente más emprendedora va a salir y esa va a ser una finca, como lo es hoy, la finca de Daniel Ortega y su familia. Y que yo creo que el gobernante costarricense y el gobernante salvadoreño y el gobernante hondureño lo que tienen que hacer es mantener una tensa calma y paz para que haya flujo de comercio, ¿no? Porque al final Nicaragua es el ombligo de Centroamérica, tienen que pasar, digamos, los contenedores. Con que haya paz ahí, que vaya, porque tú sabes que de Costa Rica a Panamá hacia el norte son $1.000 millones en intercambio comercial, más o menos 1.500.
Mientras tú mantengas esa paz. Sí, eso, la única manera que yo visualizo que eventualmente vaya a darse allá algo en Nicaragua es porque el mismo ejército se levanta en una implosión en contra del régimen, y algunos, un poquito también lo que sucedió en la época de Anastasio Somoza, cuando el grupo revolucionario de los sandinistas se armó también con pertrechos que países amigos le dieron a los grupos de oposición para tumbar a Somoza en su momento, allá a finales de los 70. Puede ser que en algún momento eso suceda. No está dentro del radar de los Estados Unidos, no está dentro del radar de ningún país digamos, mediano o grande del planeta. Entonces, ahí seguirán ellos manejando eso como su finca. Vemos lo que ha pasado con Cuba, que es el siguiente vamos a dar una pausa, porque en el tema de Nicaragua se le acabó el patrocinio venezolano, pero viene el patrocinio de los chinos. Vamos a ir a una pausa, señores, y ya volvemos. Estamos hablando acá sobre las inhabilitaciones que han sucedido en algunos países acá en Latinoamérica. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Pura Vida. Miércoles, menú Parrillada. Jueves, menú Mamma Mía. Viernes, menú Internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día: nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. C.S. Lewis. Señores, señoras y señores, estamos aquí en tercer bloque a doble nudo. Estamos hablando sobre el tema de las inhabilitaciones que han sucedido a nivel político para amordazar a los contrincantes de diferentes países. Hablamos de Venezuela en el primer bloque, estamos hablando sobre también lo que ha sucedido, el efecto contagio a nivel brasilero, también en el tema de Nicaragua. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que se puede llamar barbas en remojo, porque ojalá no sea ese efecto contagio en el resto de la región de Latinoamérica, donde por supuesto cada cierto tiempo hay una contienda electoral, ya sea municipal o ya sea a nivel presidencial, y bueno, y obviamente estamos desmenuzando los casos que más suenan en la región, y el último que habíamos hablado era el tema de Nicaragua, con que también te comentaba antes de irnos a la pausa, Otto, que tenemos el tema de que a Nicaragua se le acabó el patrocinio venezolano por diferentes cosas, petróleo, etcétera. Antes el ruso también. El ruso, pero ahorita los chinos han hecho un acercamiento interesante. Para mí no ha dado resultado a nivel comercial, pero yo estaba dando unas declaraciones hace como 2 semanas en un medio nicaragüense, en el cual yo le decía a los nicaragüenses, o en ese medio de comunicación, que todo tratado de libre comercio con este tipo de países, lo que hacen es que disfrazan el tema del patrocinio. O sea, porque yo le decía, de Nicaragua no vas a poder mandar nada para China. O sea, olvídate que eso se va a disparar como si le va a disparar el Producto Interno Bruto al 100%. O sea, eso no va a suceder. Simplemente hay un acercamiento bilateral, y que seguramente el acercamiento bilateral tendrá algún tipo de premio, como en algún momento aquí fue el Estadio Nacional o algunas patrullas, que al final se destruyeron todas las patrullas. Pero bueno, eso es lo que puede estar sucediendo con Nicaragua, y habíamos terminado con Cuba en el tema de Cuba. Sí, el tema de Cuba lo tengo muy presente porque yo nací el 13 de octubre del 60 y la Revolución Cubana es del 59, finales del 59. Entonces casi que va con mi edad. Entonces tenemos una dictadura de 63 años en Cuba que se ha convertido en parte del paisaje, a tal punto que vos preguntás en términos generales a personas, habitantes de los diferentes países de América Latina, y pasan por alto que tenemos acá en el barrio
una dictadura de 63 años, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de 11 millones de cubanos, que ha generado una huida, una salida, una oleada de cubanos saliendo de Cuba para ir especialmente a Estados Unidos. No te vayas muy lejos. Justamente estamos viviendo ahorita la Copa Oro, un evento futbolístico. ¿Cómo no? Y al principio de la Copa Oro, que se dan los juegos, que se dan las contiendas de fase de grupos. Así es. ¿Sí? 4 cubanos se saltaron la baranda rápidamente, que es algo normal que se está viendo. Y no sé si vos sabías, o no sé si ustedes saben, cada vez que llega la selección cubana, cualquiera que sea, de fútbol, de béisbol, de voleibol, la mayoría de los agentes federales lo que vienen es a cubrir el hotel de los cubanos. Ajá. O sea, para que no se vaya ninguno. O sea, puede ser que, vamos a decir, una delegación costarricense, pueden haber 2, 3 tipos, cuidando el hotel. Y tú vas para el hotel donde se hospedan los cubanos y son como 500 efectivos de seguridad. ¿Sabías eso? No sabía. Simplemente por eso. Entonces, cada vez que tú escuchas algún tipo de testimonio de cómo la persona se escapó, porque esto no tiene nada que ver con género masculino o género femenino, porque puede ser torneo de voleibol femenino y también se vaya. Y tú ves que se van por las sábanas, se arropan de sábanas, se van en la ropa sucia, se disfrazan de saloneros o meseros. Así son todas las historias de este tipo de gente que son desertores para los cubanos y otros que, bueno, que sencillamente lo que hicieron fue saborear las mieles de la libertad. No, porque esa es la verdad, porque esa es la verdad. Y es que, Otto, a ver, tú llegas a un estadio en Cuba, el estadio tiene una cancha de tierra, la que tú quieras, el deporte que tú quieras, estamos hablando a nivel outdoor, al aire libre, y tú de repente llegas a estos estadios, 60,000 personas, con no sé cuántas televisoras y cámaras, y el zacate es perfecto, y todo es perfecto, y hay comida, y hay bebida, y hay hidratante, y hay de todo. ¿Cómo el tipo tú no quieres que se salte eso? ¿Cómo tú no puedes, o sea, cómo tú le bloqueas eso al tipo? No puede, o al tipo, a la tipa, ¿no? Y si vemos las estadísticas de la cantidad de gente que ha solicitado visa o ha buscado ir a Cuba versus la gente que busca salir de Cuba, nos damos cuenta que el 99.8%, prácticamente el 100% de ese flujo, ese flujo es de Cuba hacia afuera. O sea, porque nadie quiere ir a ese paraíso socialista. Ese paraíso socialista es para morirse de hambre. Es para tener un montón de limitaciones. Entonces, volviendo al tema de Cuba y la relación con el tema de Venezuela, el tema de Brasil, el tema de Nicaragua, es que en el caso cubano hay un único partido político. Vemos que en los otros ha habido cierta contienda, cierto proceso democrático. Quienes han llegado al poder han empezado a acumular más y más poder para controlarlo todo y de paso entonces empezar a aniquilar medios de comunicación, a partidos políticos, líderes políticos, a inhabilitar. O sea, están siguiendo la receta cubana un poco más lentamente porque los cubanos apenas toman el poder, muy rápidamente se quitan la careta y entonces de una vez instauran un sistema de partido único. Y como te decía yo con lo de Venezuela al principio, también es tema del momento, porque no es lo mismo años 60, ¿no?, que hoy años 2023, donde tienes una gran cantidad de exposición mediática a nivel de internet. Antes no había tanta información. Así es, sí. Entonces, digamos que hay una brecha enorme, un abismo entre lo que pasó en los 60 y lo que tienes ahorita en el 2020, 2023. También esa receta se ha visto en otros países. O sea, hay países como Corea del Norte, por ejemplo, el país más hermético del mundo, ¿no? Es un país en el cual se supone que hay elecciones libres, ¿no? Porque se llama la República Democrática de Corea, ¿no? Recordemos que así se llama ese país. Y lo menos que hay es democracia en ese país. No puedes ni entrar, no puedes salir. Alemania del Este era la República Democrática. Y es justamente ahí donde no hay absolutamente nada de democracia. Entonces, también en la Democrática de Corea, que Democrática de Corea es Corea del Norte. Ahí hay un partido único, aquí no hay más nada que hacer. También lo tienes en un Bielorrusia, lo tienes en algunos países también. Bueno, China.
Bueno, y en China, bueno, que China tiene, es que China es como un híbrido, me parece, ¿no? China tiene una parte que es capitalista y otra parte que es socialista y otra parte que es autoritarista y otra parte que es liberal. Pero hay es un montón de controlado cosas, en forma vertical por un único partido. Hay un montón de cosas. Mira, sí, estamos de acuerdo, pero hay un partido único. O sea, no hay un proceso democrático como el que estamos acostumbrados a ver. Inclusive en los Estados Unidos, yo tengo críticas hacia los Estados Unidos porque el sistema de Estados Unidos es bipartidista. Solo hay 2 partidos. Es prácticamente imposible que haya un sistema de multipartidismo como el que existe aquí en Costa Rica. En Costa Rica estamos viendo también el caso guatemalteco y muchos otros. Hay multipartidismo. Y el multipartidismo también tiene sus detractores, pero hay espacios para que la gente pueda participar. Sí, lo que pasa es que ahí, a ver, aquí podríamos hacer otro doble nudo, deberíamos hacer otro doble nudo, a ver si vale la pena tener poca cantidad o los 27 que tuvimos nosotros en Costa Rica. Vamos a hacer un doble nudo porque son 27 en la última elección, pero hay más, vienen más de camino. Por eso, entonces, ¿qué sería bien o cuál sería la justicia electoral? No sé si así sería la pregunta más. Vamos a decirle a Víctor que te anote esa palabra, a ponerle así como título, justicia electoral, y vamos a hacer un doble nudo sobre ese tema, cantidad de partidos políticos, sobre calidad de partidos políticos. Porque acá en Costa Rica cualquier persona ahí recolecta las 50,000 firmas y... No. ¿Cómo que no? No, son 3,000 firmas. 3,000, no. Para inscribir un partido político. 50,000, ¿o será que en Venezuela 50,000 se me 3,000, 4,000 firmas. La cosa es que en China, digamos, es como una especie de híbrido. Cuba tiene este tema de inhabilitaciones o prácticamente partido único. Lo vemos en Bielorrusia, lo vemos en Corea del Norte. Y son cosas que deberíamos tener mucho cuidado de no caer en esto, ¿me entiendes? No caer en esto. Yo esperaría que Argentina, que pareciera que es el que está tocando, que es el que está agarrando ficha para todos estos libretos, yo esperaría que no, porque Argentina es el próximo país, creo que tener contienda electoral, esperaría no tener ningún tipo de sorpresas, ¿no? Máxime que la última encuesta, yo la leí hace 10 días atrás, que hablaba de que el 80% de los argentinos está destinado a cambiar el rumbo de Argentina. O sea, no saben si va a ser muy a la derecha o muy a la izquierda, pero saben que lo que está hoy no es lo que es. Entonces, no quisiera yo escuchar algo en Argentina, muchísimo menos en Chile, también que son países muy emblemáticos. Y bueno, no quisiera traerlo tampoco a México, ¿no? Porque al final México sigue siendo un protagonista muy importante para nosotros en la región. Y no estoy hablando de la Copa Oro, estoy hablando de los intercambios comerciales que tiene Costa Rica con México. Entonces no nos gustaría, o por lo menos no me gustaría, tener un México metido en ese problema. Uno puede conversar lo que sea sobre México, pero ha habido un proceso democrático donde luego de una hegemonía durante décadas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó 75 años. 70 y pico de años, y luego vino Vicente Fox, fue el que rompe eso. Luego hubo varios gobiernos del PAN y ahora tiene el gobierno más de izquierda de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está México, en su proceso dinámico. Hay disputa en las gobernaciones, para las diputaciones y para los senadores, etcétera. Todavía es un proceso democrático. Cuando traemos a colación este tema de las inhabilitaciones, es para poner las barbas en remojo, para que veamos, estemos muy atentos para que no se apruebe legislación o desde el poder no se impulsen medidas que vayan a descalificar a contendores políticos en un proceso electoral, a que no se vayan a cerrar medios de comunicación, porque esto también es lo que va haciendo es socavando la democracia. Entonces es prestarle atención a eso para que Costa Rica no siga la ruta de Venezuela, de Brasil, de Nicaragua o de estos otros países que hemos mencionado. Entonces, que nosotros mantengamos un sistema de múltiples partidos políticos, de una diversidad de medios, que en ningún momento se le pase a nadie por la cabeza censurar el Internet o cerrar el Internet o el acceso al Internet, para que a través del Internet podamos tener acceso a medios de comunicación digitales, etcétera. Esa es como la gran conclusión de esta parte. Para pasar al último tema internacional que tenemos en el un tema internacional que lo tenemos, que es bastante severo, crítico, grave, y nos vamos a ir hasta Francia para hablar de ese tema en el último bloque. Acá, pausa y ya volvemos acá en A Doble Nudo. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m.
Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú ándale. Martes, menú pura vida. Miércoles, menú parrillada. Jueves, menú mamá mía. Viernes, menú internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, del ICE 200 metros norte. Frase del día. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. C.S. Lewis. Señoras y señores, bienvenidos al último bloque de A Doble Nudo. Si se perdió los otros 3 bloques, recuerde que el programa no solamente se retransmite sábado y domingo en este canal, sino también en el Facebook Live de Otto Guevara, Daniel Suchar y por supuesto en los clips también de A Doble Nudo que los puede conseguir en Instagram, en TikTok y bueno, y todo el programa queda. Lo primero que habíamos hablado en los primeros 3 bloques tenía que ver con la inhabilitación de contendientes electorales, así que si se los perdió, puede ir a buscarlos y ahí los van a encontrar. Y en este bloque vamos a hablar de un tema bastante crítico que tiene que ver con lo sucedido hace unos días atrás en Francia. Y obviamente muchos de ustedes han visto una gran cantidad de saqueos, una gran cantidad de disturbios, manifestaciones y bueno, y lo que podría decirse, se ha hecho un despelote completo, un desmadre en todo lo que puede hacer en la mayoría de las ciudades más importantes de Francia, en la cual tiene un origen, Otto, y tiene un origen y no es precisamente el evento donde el chico de 17 años se llama Naer, es agarrado por la policía manejando un carro que no es de él, sin licencia, digámoslo así, recibe un disparo a quemarropa y por supuesto posteriormente muere, ¿no? en el sitio. Ahí no empieza el problema, Otto. Eso es consecuencia de varias cosas que han sucedido en Francia, que han sucedido también en Europa, pero que esto lo que hizo fue que es la gota que derrama el vaso. Y esto tiene que ver con... Es la chispa que enciende todo el desmadre que se está viviendo y es que es un Francia. desmadre que tiene que ver con 3 cosas claras. Uno tiene que ver con xenofobia, otro tiene que ver con migración y otro también tiene que ver con las políticas laxas o permeables que tiene, o no sé si se puede decir... suaves, permisivas. Por eso yo digo, este es el trípode que hay, en el cual para mí no es que uno sea más que otro que pese, es que para mí los 3 pesan igual. Y eso es lo que termina. ¿Por qué estoy hablando de eso? Bueno, porque Francia, siendo muy benevolente, siendo muy permisible, ha hecho que muchísima gente venga hacia Francia, vengan, que aquí caben 1000, que aquí caben 2000, que aquí caben 3000, y cabe todo el mundo en Francia, y luego los propios franceses tienen que pagar a través de sus impuestos una gran cantidad de subsidios, y entonces empieza a haber una migración que de la parte potable empieza a venir desbordada la migración. Y entonces, claro, tienes hoy en día, luego de 2 décadas de hacer todo esto, Otto, mucha tensión, no atención, digo tensión, en los cuales tienes diferentes tipos de segmentos en los cuales una chispa te puede explotar París en ese sentido. Yo veo difícil la solución al problema que se está viviendo en Francia y más con las actitudes y las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Macron y los socialdemócratas y socialistas que han estado en el poder en Francia y en los países también circundantes a Francia. Veamos y desmenucémoslo. Primero, yo soy descendiente de migrantes. Me lo va a decir a mí, yo también, completo. Mi abuelo, mi bisabuelo materno era de Austria y mi bisabuela de Hamburgo. Llegaron acá a finales del siglo pasado, a principios del siglo pasado, en los 1900, de principios, en un barco
se bajaron en Limón sin hablar español, y luego se asentaron por la zona de Cachí, y lo único que buscaban era que les dejaran trabajar. Trabajador del campo, carpintero, etc. Nunca buscó vivir mi familia a expensas de nadie. Y este tema lo resalto mucho porque yo soy de la tesis de que no se le debe dar subsidios a los extranjeros así en una forma masiva como se da en Francia o se ha dado en Costa Rica. Esos subsidios masivos lo que hacen es atraer más gente de la cuenta. Gente que viene a vivir a expensas de la gente trabajadora de ese país. No es que vienen a buscar un trabajo, no, vienen a vivir a expensas de la gente que trabaja en este país. Bueno, te voy a contar. Yo creo que está pasando parte de la explicación de esa migración desbordada en Francia de países africanos que han llenado, y también del Medio Oriente, que han llenado a Francia con estos migrantes para vivir a expensas de los demás. Si ya dijiste tú el antepasado, bueno, te voy a dar los míos. Yo tengo un abuelo rumano, tres son polacos, mi papá es de Curazao, mi mamá es de Costa Rica, yo soy de Venezuela. Vivo aquí, o sea, aquí hay una melcocha de todo esto, sí, de cosas. El tema no es la migración, el tema es cuando la migración se desborda y tienes que atenderla y no te viene a producir, sino lo que te conduce es un gasto. Por ejemplo, en Israel es un país de migrantes. O sea, es más, es un país de migrantes. Así es. Y si tú quieres irte para Israel, tú mañana te vas, te agarras un avión y te vas y te lo hacen ordenado. ¿Usted quiere venir? Papá, con mucho gusto. El primer año es gratis. Usted llega al primer año, no tiene ningún problema. El año y un día, señor, ya usted en un año tuvo que ver cómo consigue trabajo, empieza a pagar impuestos y a hacer las cosas. Se acabó la historia. Te dan un año de gracia, que no es lo que está sucediendo en Francia. Es diferente. Porque claro, nosotros podemos desmenuzar que Francia había tenido la esclavitud en África, sí, en alguna nueva en Medio Oriente, etcétera. De culpa que tienen etcétera, muchos de los gobernantes que entonces los ha hecho ser muy laxos en ese tipo de políticas. Viene otro tema importante que tiene que ver con la xenofobia. En Europa sigue siendo un continente en el cual mucha gente se ha visto invadida, digámoslo así, me invadiste un espacio. Ajá. Pero la invasión del espacio también tiene que ver con quién me traes, porque en Europa, el europeo, digamos, de pura cepa, tiene una reproducción de prácticamente de una persona, 1,5. Después tienes otra persona que te trae 7. Uh-huh. Entonces, claro, exponencialmente se te van haciendo más grandes las migraciones y dejas al parisino, por decirlo de una manera. Y con sus valores culturales. Entonces, estos son choques que están sucediendo, que suceden en Suecia, que suceden en Noruega, suceden en Alemania, con los turcos y bueno, y un montón de cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa acá? Que aquí tienes un ataque frontal de un policía que ataca a un chico, le dispara a quemarropa. Obviamente la gente está asumiendo, porque todavía no se ha demostrado que él dispara porque es árabe o porque es menor de edad o porque es argelino. A ver, tienes un montón de cosas. Y claro, ¿quiénes estallan? Todos los que se sienten identificados con esa xenofobia, con ese racismo, con esa discriminación, ahí están los problemas. Pero también, ¿no? viene la otra parte, esa furia de todos estos sectores que se sienten marginados, discriminados, etcétera, que la están canalizando hacia el saqueo, y entonces van y quiebran ventanales, se llevan productos de las tiendas, queman edificaciones. Todo vehículo que se encuentre en la vía le pegan fuego, se enfrentan también a la policía, se llevan los carros de la policía, sacan armas pesadas, disparan al aire. En fin, aquello es un caos total. Y algunas personas ya en París están diciendo, bueno, déjeme, si usted gobierno no está actuando, déjeme a mí defender mi propiedad y mi integridad física, permítame tener un arma de fuego para poder repeler a quienes están agrediéndome y agrediendo mi propiedad. Allá acordemos que hay reglas muy estrictas que penan la tenencia de armas. Yo soy de la tesis de que las personas tienen que tener derecho a utilizar un arma de fuego para defenderse, defender a su familia y defender su patrimonio. Entonces ahí tenés esa medida. Hay otra medida y es el buenismo, que también ha tenido sus implicaciones en California y en otros lugares. Aquí también.
hurtos menores, robos menores por un monto de $500 para abajo se considera insignificancia y ni siquiera se persigue. Entonces, inclusive, se alienta a las personas, a los malhechores, a que cometan un montón de robos pequeñitos y no les pasa nada. No hay sanción para ellos. Es que no puede hacer nada. Y bueno, y yéndonos a París, ¿no? Digamos a París, que ha sido porque no ha sido París, sino han sido los suburbios que están alrededor de París, que obviamente también empieza a repeler gente, ¿no? Porque si tú quieres ir ahorita, que estás en pleno verano, quieres irte a Europa y quieres ir a París, la ciudad de la luz, ¿qué estarías pensando tú? Jamás de los jamases. Ni aunque me regalen el tiquete. Entonces, el problema de la inseguridad no es ya xenofobia, no es un tema de racismo, no es un tema de que no está... A ver, también es un tema de que muchas ciudades de Francia dependen también de la entrada del turista. París, Marsella, Lyon, o sea, puedes tener un montón. Y tú dices, mira, ahorita a mí ni que me regalen el pasaje vas. Entonces, también puedes tener otros problemas que se van a empezar a encadenar a nivel de deterioro económico, deterioro de la sociedad, y eso es lo que Macron tiene que estar viendo. No es por encima, es a la misma altura de detener todo este problema, que sí he visto que han tratado de utilizar algunos influencers, por ejemplo, que para que la gente se calme y todo. Es más, hasta la abuela de Maher salió diciendo: yo no estoy incitando a la violencia, yo lo que quiero es que se haga justicia con el policía, que se supone que ya lo agarraron. Dicho sea paso, lo agarraron de inmediato, estaba privado de su libertad, está enfrentando un proceso por homicidio, etcétera. O sea, ya ahí hay una institucionalidad caminando para sancionar al policía que cometió ese homicidio. Pero entonces no se justifica lo que está pasando allá. Tiene esas explicaciones que estamos dando. Pero Macron tampoco ayuda, y Macron sale a decir, vamos a empezar a ver de qué manera restringimos el acceso a las redes sociales y al internet, porque los muchachos están viendo mucha violencia y eso es lo que explica lo que está pasando en las calles. Jamás. Está absolutamente perdido. Está completamente perdido. El tema de las redes sociales es una excusa de lo que está diciendo él. Porque todos los países tendríamos el mismo problema. Entonces no va por ahí. A ver, puede haber un poco más de protagonismo de la gente en las redes sociales, y puede haber gente que esté, y bueno, hay gente que se escuda detrás de un perfil falso. Claro, es más, voy a traerme todo lo que hemos hablado a Costa Rica. Hace una semana dijeron que Costa Rica han aumentado los mensajes de odio en las redes sociales. Claro, en las redes sociales tú puedes ir ahí. Es más, usted se mete en Twitter y bueno, es más, se quiere meter en el Twitter del señor Otto y puede disfrutar. Si quiere se mete en el mío, también disfruta. Pero de ahí, hacer saqueos. A ver, si bien eso parece una batalla campal, sigue siendo la batalla campal. Es violación a la propiedad privada de alguien. Entonces ese alguien debe tener el derecho de repeler a una persona que busca agredirle, pero también la policía existe. Esa es una de las funciones básicas del Estado, es para proteger al ciudadano de este tipo de situaciones, y entonces aprender rápidamente a la persona que hace daño, someterla a un juicio muy rápido, un juicio de flagrancia, y castigarla si le está haciendo daño a las personas. Señoras y señores, estamos llegando al final de este programa, un programa que tiene dos temas importantes. Ambos temas para poner barbas en remojo, para que no nos suceda nada de esto que está sucediendo. En los primeros 3 capítulos o 3 segmentos estuvimos hablando sobre la inhabilitación de temas políticos y por supuesto esta desbordada sociedad que en este momento es la francesa, que está llevando prácticamente lo que en redes sociales se escucha, lo está llevando a una guerra campal, que esperemos que acá en Costa Rica estemos muy lejanos a todo eso. Así que, Otto, muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por la atención brindada a este programa más de Doble Nudo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en otro programa más. Chao. Chao.